Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el rincón donde analizamos, celebramos y nos emocionamos con todo lo que viene de Turquía. Estoy súper contenta de tenerlos de vuelta por aquí. Hoy prepárense porque tenemos un vídeo jugoso, picante y lleno de drama, del bueno. Si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos semanales. Tenemos análisis de personajes, reviews de series nuevas y clásicas, y como hoy, chismecitos jugosos detrás de cámaras. No se lo querrán perder. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Hoy vamos a hablar de un momento que hizo temblar las redes sociales y los foros de fans, la reacción de Kerem Bürsin a una pregunta sobre Hande Erçel. Sí, damas y caballeros, el tema de Hande y Kerem sigue dando de qué hablar. Pero, ¿qué fue lo que pasó exactamente? ¿Por qué la mirada de Kerem se transformó en fuego puro? ¿Y qué significa todo esto para el futuro de estos dos íconos turcos? Para entender la magnitud del momento, primero tenemos que recordar la conexión tan especial que Hande y Kerem construyeron en la serie que los catapultó a la fama mundial, Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en algunos países. Esta serie no solo fue un trampolín para sus carreras individuales, sino que también forjó un vínculo que cautivó a audiencias globales y las mantuvo enganchadas a cada episodio, a cada interacción y a cada mirada compartida. La magia de la serie residía en la perfecta conjunción de talento, guión y sobre todo, la innegable química entre sus protagonistas. Sen Kalkam es una comedia romántica que sigue la historia de Eda YLDZ, una joven florista talentosa y ambiciosa, interpretada magistralmente por Hande Erçel, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y calculador, encarnado por Kerem Bürsin. Eda, que sueña con estudiar en el extranjero, ve sus planes truncados cuando Serkan le retira su beca. En medio de una serie de malentendidos y planes maquiavélicos, ambos terminan viéndose obligados a fingir un compromiso para beneficio mutuo. Este argumento, aunque clásico en las comedias románticas, fue llevado a la perfección gracias a las interpretaciones de Hande y Kerem, que le dieron profundidad y autenticidad a sus personajes. Claro, como ya se imaginarán, la farsa se convierte en algo mucho más real. A medida que Eda y Serkan pasan tiempo juntos, aprenden a conocerse, a superar sus diferencias y, por supuesto, a enamorarse perdidamente. La serie está llena de momentos divertidos, situaciones enternecedoras y, por supuesto, mucho drama. La química entre Hande y Kerem era innegable, y traspasó la pantalla, dando pie a un romance en la vida real que cautivó a fans de todo el mundo. Los fans, ávidos de ver su amor reflejado en la vida real, se convirtieron en verdaderos detectives, analizando cada gesto, cada mirada y cada publicación en redes sociales en busca de pistas que confirmaran su relación. Y hablando de química, ¿sabían que Hande y Kerem se conocieron durante el proceso de casting de la serie? Desde el principio hubo una conexión especial entre ellos, que se reflejó en su interpretación de Eda y Serkan. De hecho, muchos de los momentos más espontáneos y naturales de la serie fueron improvisados por los propios actores, lo que demuestra el nivel de compenetración que alcanzaron. Este nivel de improvisación y conexión no solo enriqueció la serie, sino que también evidenció la genuina relación que se estaba formando entre ellos, una relación que iba más allá del simple compañerismo profesional. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su popularidad se extendió como la pólvora gracias a las redes sociales, donde los fans compartían escenas, gifs y memes de sus momentos favoritos. La historia de amor de Eda y Serkan conquistó corazones y la serie se convirtió en un fenómeno global, consolidando a Hande y Kerem como dos de los actores turcos más populares y queridos del momento. El impacto de Sen Kalkam fue tal que generó un verdadero boom en la popularidad de las series turcas a nivel mundial, abriendo las puertas a otras producciones y consolidando a Turquía como un referente en la industria del entretenimiento. Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo, ¿qué pasó después de Sen Kalkam? Hande y Kerem continuaron su relación fuera de la pantalla, alimentando la esperanza de los fans de que su historia de amor tuviera un final feliz en la vida real. La pareja se dejó ver en viajes, eventos públicos y publicaciones en redes sociales, alimentando la ilusión de sus seguidores y convirtiéndose en una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Sin embargo, después de un tiempo, la pareja anunció su separación, dejando a muchos con el corazón roto. La noticia fue un shock para muchos, que veían en su relación un ejemplo de amor verdadero y que esperaban verlos juntos para siempre.
Desde entonces ambos actores han seguido caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras y proyectos personales. Hande ha participado en otras series y películas, consolidándose como una de las actrices más versátiles y talentosas de Turquía. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su ambición y su deseo de expandir sus horizontes profesionales. Ambos han demostrado ser profesionales dedicados y talentosos, capaces de superar la presión mediática y seguir adelante con sus carreras, a pesar de la constante atención sobre su vida personal. Y es aquí donde llegamos al momento crucial. Recientemente, durante una entrevista, Kerem fue preguntado sobre Hande. La pregunta en sí no era particularmente ofensiva, al parecer se trataba de una pregunta rutinaria sobre su experiencia trabajando con ella y si estarían abiertos a colaborar nuevamente en el futuro. Pero la forma en que Kerem respondió, o más bien, la forma en que lo miró a la cámara, fue lo que causó todo el revuelo. Su mirada, normalmente jovial y amigable, se endureció, sus ojos brillaron con una intensidad inusual, y su mandíbula se tensó. Parecía que por un instante el fuego ardía en su interior. La respuesta verbal fue cortés y profesional, pero su lenguaje corporal contó una historia completamente diferente. Por supuesto, las redes sociales explotaron. Los fans comenzaron a especular sobre el significado de su reacción. ¿Acaso la pregunta tocó una fibra sensible? ¿Hay resentimientos ocultos entre Hande y Kerem? ¿O simplemente Kerem está cansado de que le pregunten constantemente sobre su expareja? Los hashtags #Kerem Hande, #Hande Ercel y #Kerem Bürsin se convirtieron en trending topics a nivel mundial, con miles de fans expresando sus opiniones y teorías sobre lo sucedido. La conversación se extendió a foros especializados en series turcas y a medios de comunicación, convirtiendo el incidente en un verdadero fenómeno viral. Las teorías son muchas y variadas. Algunos creen que Kerem todavía siente algo por Hande, y que la pregunta reabrió viejas heridas. Esta teoría se basa en la idea de que el amor nunca desaparece por completo y que incluso después de una separación, pueden quedar sentimientos latentes. Otros piensan que simplemente está harto de que lo asocien constantemente con su pasado, y que quiere que se le reconozca por sus propios méritos. Esta teoría refleja la frustración de muchos actores que, después de un éxito mediático, luchan por ser reconocidos por sus trabajos individuales y por escapar de la sombra de su papel más famoso. También hay quienes creen que todo fue un malentendido, y que la mirada de Kerem fue sacada de contexto. Esta teoría se basa en la idea de que las interpretaciones pueden ser subjetivas y que en ocasiones, las reacciones se magnifican y se malinterpretan, especialmente en el contexto de las redes sociales. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este momento ha reavivado el interés en la relación entre Hande y Kerem, y ha demostrado que a pesar de que hayan pasado años desde el final de Senkalkapm, su historia sigue generando expectación y pasión entre los fans. La capacidad de Hande y Kerem para generar interés y expectación, incluso después de su separación, es un testimonio de su poder como figuras públicas y de la profunda conexión que lograron establecer con sus fans a través de su trabajo y su relación personal. Ahora hablemos de otra serie donde la química entre los protagonistas también generó grandes expectativas y debates, Erkencikus o Pájaro Madrugador. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem Aydin, una joven soñadora y llena de energía, interpretada por Demet Özdemir, que comienza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Kandibit, el hijo mayor del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre, interpretado por Can Yaman. La serie está llena de situaciones cómicas, malentendidos y momentos románticos, y la química entre Demet y Can era innegable. De hecho, al igual que con Hande y Kerem, muchos fans esperaban que su relación trascendiera la pantalla. Sin embargo, aunque hubo rumores y especulaciones, nunca se confirmó oficialmente un romance entre ellos. La relación entre Demet y Can, al igual que la de Hande y Kerem, fue objeto de intensa especulación por parte de los fans, que analizaban cada interacción y cada declaración en busca de pistas que confirmaran su relación. Erkencikus fue un éxito arrollador, especialmente en Europa y América Latina. La serie destacó por su frescura, su humor y su mensaje positivo sobre la importancia de perseguir los sueños y vivir la vida al máximo. La interpretación de Demet y Can fue clave para el éxito de la serie, ya que lograron transmitir la espontaneidad y la autenticidad de sus personajes. La serie no solo entretuvo, sino que también inspiró a muchos jóvenes a perseguir sus sueños y a vivir la vida con pasión y entusiasmo.
Y hablando de actuaciones memorables, no podemos dejar de mencionar otra serie turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie, que se estrenó en 2008, es un drama romántico que cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa, interpretada por Beren Saat, que se casa con Adnan Ziyagil, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella, interpretado por Selçuk Yöntem. Biter, aburrida de su matrimonio y sedienta de pasión, comienza una aventura amorosa con Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, interpretado por Quant Atlı. Aşk Memnu es una historia de amor, traición, pasión y fatalidad. La serie explora las complejidades de las relaciones humanas, los deseos ocultos y las consecuencias de las decisiones impulsivas. La química entre Beren y Kvan era electrizante y su interpretación de Biter y Belul fue simplemente magistral. La serie no solo cautivó al público con su trama intrigante, sino que también lo invitó a reflexionar sobre temas complejos como el amor, la fidelidad y la moralidad. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países. Su trama intrigante, sus personajes complejos y sus actuaciones impecables la convirtieron en un clásico instantáneo. Aşk Memnu sigue siendo recordada como una de las mejores series turcas de todos los tiempos, y su impacto en la cultura popular es innegable. La serie no solo marcó un hito en la historia de la televisión turca, sino que también influyó en la forma en que se abordan temas controvertidos en la ficción televisiva. Y hablando de clásicos, no podemos olvidarnos de Muhteşem Yüzyıl o El Siglo Magnífico. Esta serie histórica, que se centra en la vida de Süleyman el Magnífico, el sultán otomano más famoso de la historia, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más poderosa. La serie está llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances apasionados. Muhteşem Yüzyıl fue un éxito arrollador en Turquía y en todo el mundo. Su producción impecable, su guión inteligente y sus actuaciones convincentes la convirtieron en un fenómeno global. La serie despertó un gran interés por la historia otomana, y contribuyó a popularizar la cultura turca en el mundo. La serie no solo entretuvo al público, sino que también lo educó sobre un periodo importante de la historia turca y sobre la riqueza de la cultura otomana. Ahora, volviendo a nuestro tema principal, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que estas series nos demuestran que la química entre los actores es fundamental para el éxito de una producción. Cuando hay una conexión real entre los protagonistas, el público lo percibe y se involucra más con la historia. Y a veces esa conexión trasciende la pantalla, generando romances en la vida real que nos hacen soñar con finales felices. Pero también nos demuestran que las relaciones son complejas y que no siempre tienen un final de cuento de hadas. La vida real, a diferencia de las telenovelas, no siempre tiene un final feliz, y las relaciones, incluso las más prometedoras, pueden llegar a su fin por diversas razones. Bueno, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series turcas más populares y de este análisis del momento de tensión entre Kerem y la pregunta sobre Hande. Gracias por acompañarme hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué les pareció la reacción de Kerem, cuál es su serie turca favorita y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene con más noticias, análisis y chismes del mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Adiós.